ya de la hora 11 y estamos en comunicación telefónica a esta hora de la mañana con Guillermo Brignardelo, de la Dirección de Educación Superior aquí en la provincia del Chaco, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días a todos y a todas tus oyentes. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, Guillermo. Acá, bueno, interrumpiendo un poco tu labor en esta mañana para charlar algunas cuestiones que tienen que ver, obviamente, a lo relacionado con la educación y sobre todo a educación superior, ¿no? Que es un tema por allí también importante. Ya el año pasado, a partir de la pandemia, quedaron muchas cosas, digamos, pospuestas para este año. Bueno, este año seguimos todavía con algunas incertidumbres y algunas dudas que supongo que ustedes la están analizando muy de cerca. Y bueno, y a partir de eso quería preguntarte cómo están trabajando o cuál es la dirección que le van a dar, digamos, a este año 2021 a partir de esto que recién te mencionaba. Bien, sí, desde el año pasado, en realidad desde diciembre del 2019, con la asunción de los equipos de educación que comanda nuestro gobernador, nos hemos propuesto la jerarquización, la regularización de lo que es la educación superior, que fue un área muy maltratada en lo que es planificación estratégica años anteriores. Es así que se hizo una propuesta basada en lo que nuestra ley, el Estatuto del Docente, prevé, que los institutos conformen una estructura que se encargue de las tres grandes funciones de formar inicialmente, que es dictar las carreras que permiten la titulación de los alumnos, dar capacitación y formación permanente e investigación educativa. Esas tres funciones sí o sí tienen que estar garantizadas en los institutos, por lo cual se procedió a una propuesta de discusión interna en las instituciones para que se estructure esta idea. Obviamente, todo cambio implica crisis, toda crisis implica rever cuál es la situación en la que estamos, y podemos decir con cierta satisfacción que el año pasado logramos llegar a diciembre con todas las propuestas surgidas desde las instituciones, consensuadas en las instituciones, en acuerdo con resoluciones ministeriales. O sea que lo que salía de la institución luego se manifestó en una resolución que dejó en claro cuáles fueron estos mecanismos utilizados para reestructurar las instituciones. Podemos decir que no se cerró ningún instituto, que era una acusación que estaba permanentemente en superficie, que se incrementó en 800 horas la carga de horas de educación superior, por lo que tampoco fue como se nos había dicho que nosotros queríamos hacer un ajuste. En realidad, lo que se hizo fue replantear, planificar y proponer a las instituciones participar en este proceso. Guillermo, por otro lado, hay una gran irregularidad en los institutos. Una irregularidad que tiene que ver con que hace 6, 7 años que los titulares están en una situación de indefección, están todos en disponibilidad, los profesores titulares, digo. Muchas carreras no tienen validez, por lo que se estaban dictando sin la posibilidad que esos títulos luego sean reconocidos a nivel nacional. Y esas cuestiones que son fundamentales. Eso, Guillermo, digamos, avanzamos ¿por qué muchísimo. terminó surgiendo así o por qué pasó esto? Bueno, esa es la historia de las que nos hacemos cargo. Para la reubicación hemos hecho los pasos necesarios, se han discutido las competencias de título el año pasado con todos los gremios, hemos llegado a una primera instancia donde pudimos darle los perfiles para que los docentes dicten las clases. Teníamos, imagínense que para ingresar a un cargo, generalmente la Junta de Clasificación nos propone una lista de méritos que permite el acceso. Bueno, desde hace varios años, esa lista de méritos en educación superior para los terceros y cuartos años no existía, porque no había ni siquiera competencia de títulos, o sea, no sabíamos qué título debería tener cada docente para cada materia. Avanzamos en eso, ya se aprobó eso, estamos en este momento en un proceso que la Junta está discutiendo la reubicación de los titulares, o sea, darle el cobijo legal a todos los docentes que habían titularizado y que se quedaron sin horas. Por lo tanto,
este proceso de regularización significa darle institucionalidad a los institutos. Es fundamental que cada instituto esté funcionando con una estructura regular. Muchísimos institutos no tienen un elemento de gobierno que es fundamental, que son los consejos directivos, por lo que todos los institutos van a tener elecciones a mediados de este año para los consejos directivos y los centros de estudiantes. Eso podemos plantearlo como los grandes avances. Estamos yendo hacia regularizar por un lado y hacia jerarquizar. Claro, buscando esa jerarquización que vos mencionabas, Guillermo, y que las instituciones sobre todo estén donde deben estar, digamos, que es la parte legal. Exactamente. Tenemos muchas incoherencias que las tenemos que ver con todos los ojos posibles y no dejar de lado, y en esto hay un acuerdo y hay un compromiso, no dejar de lado a la institución como parte del debate. Claro. La idea no es hacer una bajada vertical autoritaria, sino poner en discusión. Creo que Educación Superior tiene de alguna manera la responsabilidad de todo el sistema, por lo tanto las instituciones, los docentes y los estudiantes de Educación Superior tienen que pensar no solamente en las carreras de su institución, sino que van a ser luego responsables de los diferentes niveles de educación, los niveles obligatorios, ya que van a ir a dar clases ahí, ya que van a ir a capacitar ahí. Por eso la mirada debe ser más holística, más integral. Guillermo, hablando de esto, sabemos que en días pasados anduviste vos junto al equipo de allí de la Dirección de Educación Superior recorriendo algunos institutos del interior de la provincia, y en eso, bueno, ¿cuáles son las realidades que se han encontrado ustedes o aquellas que suponían y creían, pero que después, a partir del diálogo y esa conversación que vos bien manifestás, que han tenido con los docentes y también con los rectores de cada institución, se han modificado o en realidad fueron más graves de lo que pensaban? No sé, vos me dirás. No, bueno, pero en esto yo creo que está la mirada territorial, que es la que nos permite no tener fotos de oficina. Claro. El año pasado lamentablemente no pudimos visitarlos, pero nuestro compromiso es que se trabaja con el territorio, se trabaja con la calle, digamos, la tierra, el barro, de todo lo que está ocurriendo dentro de las instituciones. No podemos regularizar sin entender lo que pasa en cada realidad. Claro. En el caso de nuestra visita, pudimos en esos 2 días hacer visitas a 7 localidades, y para nosotros es todo un desafío, pero a su vez vimos el agradecimiento que había en cada institución en la que estuvimos, porque se sienten acompañados. Lo que nosotros fuimos a hacer básicamente es a prestar nuestra oreja, porque fue tan difícil el 2020 y todavía nos queda el 2021, que hay muchas cosas que tenemos que ir organizando. Tuvimos que cambiar las leyes, tuvimos que cambiar los regímenes de cursada. Por eso necesitamos que el docente que estuvo en el aula nos diga: miren, sería bueno que haya una posibilidad de hacer esto. Y bueno, nosotros ahí vamos a ver cómo con instrumentos legales habilitamos esa cuestión. Ustedes saben que es muy difícil discutir el tema de la presencialidad. Claro. Educación Superior es el que menos presencialidad debe tener, por la característica de docentes y alumnos mayores de edad, y a su vez que muchos tienen circulación, que van de una ciudad a otra. Claro. Así que el cuidado debe ser el máximo posible. Todas estas cuestiones las discutimos. Y después las cuestiones que son propias de la institución, que en el caso de Tres Isletas, para nosotros es poner en desafío la gran discusión que tienen 2 institutos en una misma ciudad, siendo que las realidades son muy similares, que comparten un edificio, por lo que tenemos que mancomunar los esfuerzos hacia una estructura que sea mucho más homogénea de los institutos, ya que de otra manera es como que estamos desperdiciando energía. Sí, se entiende. Guillermo, y en este camino que vos decís que están trabajando y demás, y darle también este soporte que deben tener los institutos de educación superior, no solo para la formación inicial, sino también lo que es capacitación y bueno, orientado a lo que es investigación. ¿Eso cómo está encaminado o qué se pretende hacer durante este año 2021 dentro de las posibilidades? Claro está, ya están diagramados, hay instituciones que van a comenzar, digamos, con este tema de las capacitaciones como postítulos y demás, o el tema de investigación, hacia dónde va a estar orientado. ¿Tienen más o menos eso diagramado ya o no? Sí, se viene trabajando ya desde el año pasado en este momento.
tanto la Dirección de Capacitación como Investigación están yendo a cada uno de los institutos tratando de relevar por un lado, pero por otro lado de proyectar aquellas propuestas que cada institución tenga, tanto de investigación como de capacitación. Estamos saliendo recién de una reunión, yo te había dicho que después de las 11, porque tuvimos una reunión para ver cómo reconocer todas estas funciones dentro de las plantas orgánicas funcionales de cada instituto, o sea, con qué figura, para que el docente también tenga estabilidad, también sepa que esto no es voluntarismo. Nosotros necesitamos desde el ministerio dar las condiciones para que el docente pueda tomar la decisión y para que la institución pueda tomar la decisión de cómo volcar estas funciones a su propia vida institucional. Sí. Guillermo, bueno, vos hablabas también que sobre la marcha tuvieron que cambiar un montón de cuestiones o buscar marcos legales y normativos y están Totalmente. en ese camino todavía por el tema de la pandemia y la virtualidad y bueno y todas las excepciones que se tuvo que hacer dentro de las instituciones. A nosotros nos pasó algo muy especial. Todos los niveles ya habían comenzado las clases cuando se declaró la pandemia, salvo superior. Nosotros empezábamos el 6 de abril y la pandemia se declaró a finales de marzo. Por lo que tuvimos que replantear todo. Y comenzamos mucho más tarde, comenzamos el 26 de mayo en los nuevos calendarios. De hecho, tuvimos que armar calendarios alternativos. En este momento estamos viviendo un periodo de lo que se llama la bianualidad, esos 2 años que son los que se prevén para este impacto de la pandemia. Y es así que muchos estudiantes habrán empezado más tarde las clases, tienen mesas de exámenes retardadas, pero en realidad lo que se hizo es garantizar las trayectorias estudiantiles. Brindarles desde un marco legal la posibilidad de que no pierdan nada. Obviamente con una pandemia que nos golpeó fuerte y a la cual nosotros nos tuvimos que habituar. Y en el mes de junio del año pasado tuvimos que hacer un nuevo régimen pedagógico. Todas las carreras que se cursan en educación superior se acreditaban, o sea, se dan títulos en base a la presencialidad. Así que tuvimos que cambiar eso, dar la posibilidad de que se pueda aprobar en base a virtualidad. Todo eso significa repensar desde cero cuáles son nuestros marcos legales en principio para después ver cómo van a ser las trayectorias dentro de las instituciones. Sí. Y te consultaba esto, Guillermo, porque también, teniendo en claro esta situación que vos mencionás, no va a ser muy distinto en este año, más allá que esperemos que esto termine lo más rápido posible, pero mientras tanto, y mientras estamos pasando este proceso de pandemia, también se avisoran algunas problemáticas propias del contexto, no solo por el tema de la presencialidad y la virtualidad, te digo, ¿no? Sino también por la situación de que muchos alumnos en el nivel superior, estamos hablando, tuvieron que dejar sus estudios, retomarlos después a medida que podían, porque muchos tuvieron que emigrar de la ciudad al campo para volver a trabajar, otros quedaron directamente sin trabajo y bueno, se han dado un montón de situaciones que es cierto, como vos bien decís, bueno, por allí no podemos ver todas las particularidades, pero esto no va a modificar mucho a partir de una problemática económica a nivel mundial, te diría, que ha desatado la pandemia y que hace que muchos que están en el nivel superior, por su familia, por sus hijos y por todo esto que en definitiva termina siendo un problema económico, se ven adaptados que tal vez ahora que han conseguido un trabajo algunos, la presencialidad le va a ser casi esquiva. Y digo, también como que hay que pensar otros dispositivos en el nivel superior, no solo de la presencialidad, si alguna vez se normaliza esto a partir de ahora, ¿no? Exactamente, bueno, ya eso lo tuvimos que pensar en junio. Nosotros sabíamos el año pasado que el acceso tanto a la conectividad como a los equipos, tanto celulares como los dispositivos, los dispositivos era muy bajo, por lo que se tuvo que prever 3 tipos de cursados: el presencial, el virtual y el ni presencial y ni virtual, que sería aquel que tendría una formación casi que a distancia. A esto lo tuvimos que rearmar, lo seguimos repensando, pero hay una mirada que le propusimos a todas las instituciones en acuerdo en la Asamblea de Rectores, que es la horizontalidad de las decisiones. Cada institución podrá hacer aquellos regímenes, aquellas estructuras de cursado, de contención, tanto de docentes como de estudiantes,
basados en su propia realidad. Y eso lo deben elevar a las instancias superiores del Ministerio para que nosotros le demos los acuerdos. Son quienes tienen la verdadera caracterización de lo que está ocurriendo. Hay instituciones que tienen más ruralidad que otras. Las instituciones de resistencia, por ejemplo, tienen otro desafío que el que tiene Tres Isletas, por lo que cada lugar deberá entender, acordar y hacer su propio proyecto. Eso se llama proyecto educativo comunitario, PEC, y todos los institutos presentaron su propio proyecto al que nosotros avalamos de acuerdo a los criterios vigentes. De hecho, creo que esa fue una de las cuestiones que nos permitió avanzar en el 2020. Cada institución dio las clases como pudo, con la infraestructura que tenía, pero a su vez buscando y solicitando los apoyos necesarios para tratar de vincular a aquellos que se desvincularon por razones de pandemia. Claro. Y Guillermo, ¿cómo va a continuar el tema de esto de las transformaciones? Sabemos que el año pasado hay institutos del interior de la provincia que llegaron, por decirlo de alguna manera, a algún tipo de acuerdo para ir haciendo estos pequeños cambios, estos primeros pasos, y hay otros que no todavía. Bueno, ¿cómo siguen trabajando ustedes con aquellos que ya aceptaron y aquellos que no? Exactamente, se sigue trabajando. Si bien no hemos puesto plazos, creo que sería totalmente inadecuado poner plazos en este contexto, pero sí nos hemos propuesto dar todas las condiciones para que aquellas dudas, vos hablaste en un momento de las incertidumbres, bueno, esas incertidumbres muchas veces tienen que ver con lo desconocido, por lo que tenemos que darle las condiciones para que esto desconocido se transforme en algo razonable, que se lo entienda, que se sepa qué significa hacer algo que cada institución lo hacía en muchos de los casos de manera voluntaria o no lo hacía. Así que estamos en ese camino. Lamentablemente con el Congreso Pedagógico no se pudo avanzar por cuestiones de presencialidad, pero la idea era que todos los consensos se lleguen a través de un Congreso Pedagógico, y seguimos con la idea de que debe haber una ley de educación superior de la provincia que atienda todas estas realidades. Claro, que ojalá se pueda dar cuanto antes, ¿no? Por supuesto, pero también, siempre tratando de que esto surja de los consensos y no de las imposiciones. Guillermo, y hablando de esa seguridad que por allí necesita el docente, y sobre todo, como bien decís, el nivel superior, que por allí es un nivel bastante vapuleado en esta situación, tanto para aquellos que son titulares y aquellos que no lo son también, ¿va a haber concursos? ¿Se está trabajando en ello? Sí. ¿Eso para cuándo sería? Si es que hablar de regularizar significa pensar en que debería haber el primer concurso de docentes de educación superior. Hace 30 años que existe educación superior como nivel y jamás hubo un concurso docente. Las titularizaciones se hicieron a través de titularizaciones masivas. Sí está pensado que luego de que finalice el proceso de reubicación de los docentes titulares, que son los primeros que tenemos que resolver, luego comenzaremos con la etapa de los concursos docentes. Así que es un proceso que pensamos que se debe iniciar al menos este año. Guillermo, y para ir cerrando y no robarte demasiado tiempo, ¿qué pasa, por ejemplo, con las extensiones que tienen los institutos, algunos en la zona rural, otros en otras localidades alejadas? ¿Cuál es la mirada particular por allí para ellas? En el caso de los dos institutos que tiene Tres Isletas, tanto el Estrada como el técnico, pudimos hacer un recorrido de las UES. Hay muchas UES que no están en condiciones de infraestructura, por lo que les solicitamos en esta primera visita que hagan las adecuaciones necesarias. La UES de Pampa Verde, por ejemplo, que tiene el ICET, el técnico, estuvo con un proceso bastante complejo por caída de techos. Recién ahora están tratando de lograr las condiciones para una posible presencialidad. La UES del Palmar tiene muchas dificultades en cuanto también a las condiciones de infraestructura. Son todas propuestas que surgen de los institutos. Nosotros no vamos a ir de manera unilateral a avanzar sobre esas propuestas. Lo que sí
necesitamos, porque en esto hay una responsabilidad fundamental de educación superior, que en esas UES se dicte con la misma calidad o con la calidad necesaria para lograr una titulación que habilite al ejercicio profesional. Claro. Por eso también estamos poniendo la mirada en los procesos pedagógicos para ver si realmente se están cumpliendo los requisitos mínimos de dictado de clases. Claro. Así que estamos con la cuestión de que el 70% de los contenidos de cada materia se deben desarrollar para darle continuidad a las trayectorias estudiantiles. Y te aseguro que hay muchas materias que nos han dictado por lo que estamos trabajando en eso. Sí, por eso te preguntaba, porque bueno, se sumaron varias cuestiones aquí, ¿no? La conectividad, bueno, los dispositivos tecnológicos, problemas laborales, bueno, de todo. Hay una conjunción de cosas que seguramente ustedes lo habrán escuchado, lo deben tener agendado ante esa situación. Y también es cierto, bueno, por ahí el tema de las UES es pensando esto, ¿no? Hacia el futuro, no solo en mejorarla de lo edilicio, digo, y también las trayectorias pedagógicas, como bien lo mencionaba Guillermo, sino también las oportunidades, ¿no? Porque la gente por allí de la zona le es imposible hoy trasladarse a alguna localidad, ya sea la nuestra o a Saspeña o alguna que le quede más cerca y seguir tal vez una carrera a nivel superior. Y por allí el único lugar que pueden encontrar el cobijo precisamente son en las extensiones, ¿no? Digo, sí, hablando de esta zona, pero hablando de otras también, ¿no? Pero yo te doy un contraejemplo. Sí. ¿Cuántos habitantes tiene el Palmar? Y en este momento debe estar como en 1.400, si no me equivoco. ¿Cuánto? 1.400 aproximadamente. Bien, ¿sabes cuántos estudiantes tiene el Palmar? Exactamente no. 800. ¿Qué significa eso? Que en el Palmar están estudiando mucha más gente de afuera que del pueblo. Claro, porque entonces, hay distintos parajes. Entonces, lo mismo que vos me decís, yo digo, ¿qué pasa con esta UES? ¿Por qué no están estudiando en Quitilipi, desde donde van muchos? ¿O por qué no están estudiando en Tres Isletas? Con alguna razón habrá. Sí. Lo que tenemos que recuperar es esa pertenencia del estudiante al instituto que tiene más cerca. Sí, se entiende. Tal cual. Así que las miradas deben ser lo más equilibradas posible, sin descuidar una mirada inclusiva, que es lo que más queremos hacer. También debemos atender que hay ciertas búsquedas de caminos más fáciles que han hecho desequilibrar al sistema educativo. Sí. Y en eso nosotros lo que tenemos que ser es garantes de la mejor calidad de formación posible, de titulación posible, obviamente teniendo en cuenta cuáles son las bases. Nosotros tenemos a un estudiante que necesita prepararse para cumplir un rol fundamental en la provincia, que puede ser un rol docente, que puede ser un rol técnico, pero estamos apuntando a que se fortalezca la formación de nuestra juventud para que las regiones se puedan desarrollar. Sí. Bueno, y como vos lo mencionabas, Guillermo, esto yo no sé a qué se debe, ¿no? Pero años anteriores, por ejemplo, muchos alumnos de otros institutos se trasladaban a una localidad conocida como es Machagay, porque es de público conocimiento, por eso lo nombro. Vaya a saber con qué discurso o con qué fin, pero los institutos de Quitilipi o de la zona de la UES, del Villarreal del Palmar, o de otras zonas también, se vieron desgranados porque muchos se fueron hacia aquella localidad. Y te diría que era aparentemente un discurso, porque hasta el día de hoy muchos de esos alumnos todavía no se han recibido, pero fueron como creyendo que tal vez era más accesible o más fácil, ¿viste? Sí, seguramente. Por eso a nosotros nos parece que la horizontalización de las decisiones le permite a quien está en el territorio tener una mirada mucho más realista. Hay cuestiones que tienen que ver a veces con las condiciones de traslado, el acceso a tecnologías, a becas, o sea, hay muchos elementos causales de una situación. Lo que tenemos que hacer ahora es planificar, te lo dije de entrada, necesitamos planificación estratégica, pensar y repensar lo que tenemos para mejorarlo. Y eso necesita la voz de todos. Guillermo, y en esa planificación estratégica, para el próximo año, los institutos de educación superior, en su gran mayoría en la provincia del Chaco,
¿deberían seguir todavía con las carreras de formación inicial según tu parecer? ¿O? Por supuesto, sí, por supuesto. Por supuesto, el tema es que eso debe surgir en acuerdo con la comunidad. No, a ver, yo vengo de la formación docente. Sí. La defiendo porque sé que es la base del cambio de este mundo. Desde la educación y desde la docencia nosotros podemos plantearnos un mundo mejor. Ahora bien, la cantidad, los 10.000 docentes titulados sin cargo nos están dejando en una situación de indefección para esos docentes y para esos estudiantes que están estudiando carreras que ya saben que no hay lugar donde trabajar. Claro, por eso te preguntaba, hacia eso iba. En acuerdos con la misma comunidad. Por eso no solo nos reunimos con las instituciones, también nos reunimos con los intendentes, con los regionales, que son los que nos dan la mirada de las cadenas de valor relacionadas con cada región, que son los que nos dan la mirada de las necesidades, por ejemplo, en el ámbito administrativo, de formación. Son muchísimas variables que todas tenemos que tener en cuenta y proyectarlas hacia el futuro. Los cambios no se hacen de un día para otro, por lo que este proceso nos va a llevar algunos años. Sí sabemos hacia dónde ir. Claro. Por eso te decía, Guillermo, sí, es un trabajo arduo y de constante reunión tras reunión e ir modificando también sobre la marcha muchas cuestiones. Pero está bueno lo que vos planteás, ¿no? Lo lindo de esto es que hay un objetivo claro y una meta de saber qué es lo que se quiere hacer. Sí. Bueno, esas son las grandes y buenas sorpresas que tenemos en estos viajes que estamos haciendo. Encontrarnos con cuestiones que nosotros teníamos un prejuicio anterior. Muchos docentes dispuestos a plantearse esta nueva mirada. Todos sabemos que el sistema educativo no aguanta una estructura que solamente está basado en el gasto, digamos. Nosotros tenemos que hablar mucho de la inversión, tenemos que hablar mucho de cómo estructurarlo para que sea sustentable, pero a su vez que sea sólido. Y esa solidez la vamos a lograr una vez que les demos las condiciones, que le demos la institucionalidad y que a su vez tengamos una mirada a futuro más o menos hacia el mismo lado. No pretendemos que todos estemos de acuerdo, pero al menos que nos propongamos esta base de acuerdo para ver hacia dónde vamos. Tal cual. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás ocupado trabajando y bueno, queríamos charlar un poquito para saber un poco cuál es la situación de educación superior en la provincia del Chaco y ha sido muy claro, así que te agradezco por tu tiempo y ya sabes, cuando quieras, tener los micrófonos acá disponibles. Sí, yo también quedo totalmente a disponibilidad y bueno, saludo a toda la comunidad de Tres Isletas. Hemos hecho el compromiso de volver dentro de 2 o 3 meses para darle continuidad a esto de que los acuerdos se hacen en los territorios y para darle también solidez a esta propuesta de que cada una de las instituciones tome las decisiones en base a su mirada particular. Bueno, Guillermo, que tengas buen día, un abrazo. Un abrazo para todos y todas. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hasta allí entonces la palabra de Guillermo.